Muy buenas tardes. A continuación daremos a conocer nuestra microclase, dirigida a estudiantes de grado octavo y noveno, aproximadamente. Tutor Giovanni Gómez. Somos estudiantes de segundo y tercer semestre en licenciatura en Ciencias Naturales, mi compañera Juliet y quien les habla, Heidi. Les hablaremos sobre los hidrocarburos, alcanos, nomenclatura y propiedades fisioquímicas. Primero que todo, le preguntaremos a nuestros estudiantes qué entienden por química orgánica y por qué es tan importante su estudio. La química orgánica se conoce como la rama de la química que se encarga de estudiar los tipos de moléculas y compuestos que tienen carbono estructurados con enlaces covalentes, llamados como compuestos orgánicos. Algunos ejemplos con carbono son materiales sintéticos y el petróleo. La clasificación, conocidos como hidrocarburos saturados, La química orgánica se clasifica según el tipo de átomos, hidrocarburos y otros compuestos. Los hidrocarburos resultan de la unión de átomos de carbono y átomos de hidrógeno, como por ejemplo metano, hexano, fenol y petróleo. Otros compuestos formados por nitrógeno, azufre, oxígeno, carbono, hidrógeno y halógenos. los hidrocarburos son los derivados de los carbonos más sencillos y a su vez se dividen en alfáticos y aromáticos. Los átomos de carbono están unidos entre sí por enlaces sencillos, dobles y triples. Los enlaces sencillos reciben el nombre de alcanos, los dobles reciben el nombre de alquenos y los triples reciben el nombre de alquinos. Aquí vemos un pequeño ejemplo acerca de lo que nuestra compañera nos está hablando. Los alcanos, conocidos como hidrocarburos saturados o parafina. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples de carbono-carbono. Cumplen la fórmula general en donde N es el número de carbonos de la molécula. Aquí encontramos unos ejemplos de cadenas abiertas alifáticas lineales. Aquí encontramos una cadena lineal y aquí encontramos una cadena ramificada. La lineal es cuando encontramos cadena de carbono en línea recta y las ramificadas son las que desprenden de un radical un carbono. Aquí encontramos unos ejemplos. Estos son los ejemplos. Dentro de los alcanos encontramos cadenas lineales, cadenas ramificadas y cíclicas. Las cadenas lineales son las que su nombre lo indica, que van en línea recta, como podemos observar en el ejemplo que tiene tres carbonos y cada carbono tiene sus oxígenos, sus hidrógenos respectivamente. Y este ejemplo es un ejemplo de una cadena lineal. Seguimos con la cadena ramificada. La cadena ramificada es esta que vemos acá a este lado, que contamos con 5 carbonos y donde desprendemos en el segundo dos carbonos e hidrógenos.
en el segundo y en el cuarto. Y encontramos un cíclico hexágono que tiene 6 carbonos. Los prefijos de los alcanos están indicados por el número de carbono. Por ejemplo, cuando tenemos un carbono se llama med, cuando tiene 2 carbonos es ed, 3 carbonos es prop, 4 carbonos es but, 5 carbonos es ped y le anteponemos el sufijo ano. Entonces lo denominamos para el primer carbono metano, para el segundo etano, para el tercero propano, para el cuarto butano y así respectivamente como nos muestra la tabla. Aquí encontramos la nomenclatura de los alcanos lineales. Está determinada por el número de carbonos que se le pone el sufijo ano. Cuando tiene un carbono le llamamos metano, cuando tiene 2 etano, cuando tiene 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano, 9 nonano y 10 decano. La fórmula molecular es la cantidad de carbono y de sus enlaces de hidrógeno que contiene la cadena lineal. Y la fórmula estructural condensada, hay que tener, son estructuras y hay que tener en cuenta que es una regla que a los extremos siempre va a estar el número 3, siempre va a tener 3 hidrógenos y en los medios 2, porque comparten, ya que es una unión lineal y comparten sus hidrógenos. Entonces aquí nos encontramos, aquí como podemos ver la tabla, aquí está bien especificado pues para que ustedes puedan entender y el tutor igualmente. Nomenclatura de alcanos ramificados. La nomenclatura de alcanos ramificados se diferencia de los alcanos lineales porque tenemos que al prefijo tenemos la terminación il o hilo. Como por ejemplo, cuando tenemos un carbono, le metemos de med, ¿sí? Y le ponemos el prefijo il, entonces quedaría metil. Cuando tiene 2 carbonos, et, y le ponemos el prefijo il y quedaría etil. Y así sucesivamente como nos muestra la tabla. Para entenderlo mejor, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. ¿Sí? Y observamos que en 1, 2, 3 tenemos un ramificado y en el 4 también un ramificado o un sustituyente. Pero los sustituyentes se indican antes del nombre de la cadena principal. Esta cadena principal es un heptano porque tiene 7 carbonos, ¿sí? Pero como la regla nos dice que primero tenemos que nombrar el ramificado y después la cadena principal. Entonces sabemos que en el número 1, 2, 3 tenemos un radicado y en el 4 tenemos también un ramificado. Entonces colocamos 3, 4 y como son 2 ramificados, le anteponemos el di, que quiere decir 2, el metil, que quiere decir el metil, que quiere decir la cadena de carbonos, y el hepteno, que es el número de la cadena principal que tiene los carbonos. Entonces, esta cadena se llama 3,4 dimetilheptano.
Este es un claro ejemplo de los acíclicos ramificados. Cuando hablamos de acíclicos, son alcanos abiertos, como lo vemos en este ejemplo, que se acoplan a la cadena carbonada. Vemos que tiene tres ramificaciones. Aquí vemos tres ramificaciones en donde esta es doble. Entonces por esto le vamos a llamar 4-etil, porque aquí tenemos 4-etil porque tenemos doble enlace. 2,8 porque tenemos en el 2 y en el 8. Entonces a esta cadena le vamos a llamar 4-etil 2,8 dimetil nonano. Aquí tenemos este claro ejemplo de lo que nuestra compañera Juliet nos acaba de explicar. Nonano, pues porque tiene 9 cadenas de carbono. Las propiedades de los alcanos. Las propiedades físicas que encontramos en los alcanos está dado primero por la temperatura ambiente, o que la temperatura ambiente de los alcanos de 1 a 4 átomos de carbono son gases, de 5 a 16 son líquidos, y los que tienen más de 16 sólidos son sólidos, perdón. La densidad de los alcanos líquidos es menor que la densidad del agua. Estos no son polares y son prácticamente insolubles en agua, por lo cual flotan sobre ella. Entonces quiere decir que estos alcanos son aceites, son grasosos que no se disuelven en agua, quedan flotando. Es como cuando tenemos agua y le aplicamos o le echamos aceite y miramos que el aceite queda sobre el agua, queda flotando. Asimismo es el comportamiento de estos alcanos. Y las propiedades químicas es que los alcanos son compuestos orgánicos, menos reactivos de todo. Entonces que los alcanos son los compuestos menos reactivos. No reaccionan con los ácidos fuertes como el ácido sulfúrico, ¿ya? Ni con las bases fuertes como el hidróxido de sodio. Y la mayor parte de los agentes oxidantes y casi todos los agentes reductores como el sodio metálico. Muchas gracias. A continuación les vamos a mostrar un pequeño taller. Bueno, nosotros decidimos desarrollar un taller pues para ver si los niños entendieron bien el tema pues que les propusimos. Este taller consta de 10 preguntas. Entonces mi compañera pues va a explicar qué comprende el taller. Bueno, esto es un taller de afianzamiento en donde cada estudiante nos va bueno, le vamos a evaluar lo que nos pudo haber entendido en nuestra pequeña microclase. Tiene que responder 4 preguntas y aquí están especificadas como lo podemos ver. Seguimos con 2 preguntas de selección múltiple en donde el estudiante va a responder, a solucionar acerca del tema pues que ya lo hemos hablado, lo hemos explicado. Y a continuación aquí vamos a tener 2 fórmulas, dos enlaces en donde el estudiante va a poner el nombre de cada fórmula, de cada cadena. Entonces acá encontramos esta y por acá encontramos la otra. De esta forma esperamos que nuestros estudiantes hayan entendido nuestra clase junto con el tutor Giovanni, que sea de agrado de ustedes nuestra pequeña explicación y sea un placentero y haya sido
de un gusto